Bienvenidos una vez más a tu programa El Camerino Deportivo, el primero en deportes donde se vive con pasión boricua. Hoy en esta edición especial recibimos una figura que ha vivido los deportes desde todas las esquinas como fanático, atleta, locutor, periodista, acreditado y la voz detrás de este programa, Rorito. Rorito, empecemos por el principio. ¿Cómo fue tu niñez y tu formación en Puerto Rico y en el Colegio San Benito? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y mi juventud empezó en el Colegio San Benito, pues muy buena, una de gratas experiencias desde el momento que estuve en la escuela. Yo sabía que quería ser locutor deportivo y también recuerdo haber ido en mi infancia a juegos del baloncesto superior nacional de Puerto Rico, a la liga puertorriqueña y también a la liga invernal de Puerto Rico. ¿Y cómo conociste a Juan Baré? ¿Qué experiencia tuviste y vínculo con él en tu juventud? José Juan Barea, yo lo conozco desde mi infancia, desde que éramos niños. Él estudió conmigo en San Benito desde kindergarten hasta tercer grado y fuimos compañeros de clase. Y él se propuso en algún momento hacer un jugador de baloncesto profesional. Desde pequeño él tenía esa meta, que quería llegar a ser un jugador de provecho. Yo me acuerdo un día como hoy, que estábamos en la clase de inglés, la maestra de inglés nos dijo que hiciéramos un tema y él escogió que él quería ser un jugador de baloncesto y fue a perfección. Y yo me recuerdo que yo dije que yo quería ser locutor deportivo y ambos logramos nuestras metas. ¿Y cuándo te diste cuenta en tu vida que estarías conectado con el deporte, no solo como fanático, sino también como un comunicador? Pero quiero recordarle también que él también jugó conmigo en la Jaime Frontera. José Juan jugó en la Jaime Frontera conmigo baloncesto. ¿Y cuál fue la pregunta? La pregunta fue que ¿cuándo te diste cuenta que tu vida estaría conectada al deporte, no solo como fanático, sino también como comunicador? Bueno, yo podría decirle que yo siempre veía los juegos de béisbol por la televisión local, que eran de la liga invernal, o también iba a los juegos del Isidoro Cholo García, al igual que escuchar al señor Ramiro Martínez de Noti1. Yo lo escuchaba todas las mañanas camino a mi escuela San Benito y yo me propuse la meta. Yo escuchaba y yo decía que yo en algún momento quería ser como él, y también viendo deportistas como Roberto Alomar en mi infancia, ver otros peloteros de grandes ligas como Igor González, Rubén Emilio Sierra. Siempre yo decía que en algún momento los veía cientos entrevistados también por Rafa Bracero y decía algún momento yo quiero estar ahí y entrevistar a esas glorias del deporte. Te mudaste a Michigan, ¿y qué pasó allá? ¿Qué tú hiciste en Michigan? En Michigan nos mudamos cuando yo tenía 10 años y jugué balompié. Era la primera vez de experiencia que yo jugaba un deporte en una nueva nación, que era los Estados Unidos, y aprendí las destrezas del soccer, del fútbol, en donde yo jugaba medio campo, y fue una grata experiencia donde nunca olvidaré. Jugaste también béisbol en esa época, pero luego nos mudamos para San Luis. ¿Y qué pasó en San Luis? ¿Cuál fue tu experiencia en San Luis? En Missouri yo viví desde el 1995
y fue muy buena la experiencia, en donde jugué balompié por un total de 5 años, en donde fui 4 veces jugador de estrella y fui medio campo. Y también quiero mencionar que en esa época que vivimos en San Luis, tuve la grata experiencia de ir a varios partidos de nuestros Cardenales de San Luis, en donde conocí muchos peloteros de primera, buscaba autógrafos y sucesivamente, y tuve mucha amistad con diferentes jugadores de todo diferente deporte. Haznos alguna reseña de tu experiencia en los Estados Unidos, porque también fuiste a juegos de hockey, fuiste a juegos de la NCAA Final Four, estuviste envuelto en ciclismo, tuviste experiencia con los San Luis Hawks. Todas esas experiencias que tú viviste en esa época cuando tú vivías en los Estados Unidos. Bueno, yo diría que una de las mejores experiencias que viví en San Luis fue cuando conocí al señor Lou Brock, el Hall of Famer, el zapador de base, Ozzie Smith, Hall of Famer de los Cardenales de San Luis. También recuerdo haber conocido a Javier Molina de los Cardenales de San Luis, Albert Pujols, entre muchas leyendas. También recuerdo haber conocido el señor Howard Jr. en su momento dado. También me recuerdo haber conocido a Jack Buck, el famoso narrador de los Cardenales de San Luis. Una de las razones por qué hoy día tengo ese cariño especial por él, porque la infancia mía en San Luis se vio marcada por haber escuchado ese gran narrador. Y eso en hockey también tuviste buenas experiencias y estuviste con jugadores como la talla de Perón, ¿te acuerdas? Estuvo Johnson. ¿Y quién fue el grande que tú conociste? En San Luis logramos conocer a Wayne Gretzky. También esa fue una gran experiencia de haberlo conocido a él, a Fred Hall, leyenda y media, Chelios y muchos más. Pero también usted mencionó ahorita que yo estuve en el Final Four. Yo me acuerdo haber ido al Final Four del NCAA de Women's Basketball, donde yo serví de seguridad para la señora Pat Summit. Pat Summit, los que no la conocen, fue una de las máximas ganadoras en su época del college basketball de mujeres. Pero también conocí a Gino Auriemma, que actualmente sigue dirigiendo al equipo de los UConn Huskies en mujeres. Y también estuve en una experiencia en donde serví de seguridad para el señor Apolo, los speed skaters de la selección nacional de los Estados Unidos, al igual que también estuve en algo de ciclismo que se llamaba el Tour de Missouri. No, y también estuviste de ayudante de quién, de la máxima ganadora como coach de baloncesto femenino y mundialmente creo que es la que más juegos ha ganado como dirigente. ¿Quién fue? Pat Summit. Estábamos en la entrevista. Ella actualmente la número 2 en Victoria en los Estados Unidos, pero fue una grata experiencia. Cuando yo la conocí, era la máxima ganadora de todos los tiempos en el título de basketball en dirigentes. ¿Y Blue Bus? ¿Te acuerdas de Blue Bus? Blues Bus fue un programa que hacía nuestro amigo Andy Strickland. Andy Strickland hacía los martes cuando los Blues tenían libre durante la temporada, o los lunes, si mal no recuerdo, donde llevaba a jugadores de los St. Louis Blues y compartían con la fanaticada. Los fanáticos compartían con sus jugadores favoritos mientras le hacían una entrevista. Ellos escuchaban los gratos recuerdos por una hora
durante el programa radial de los jugadores. Durante las pausas comerciales, pausaba y el jugador de los Blues le dedicaba lo que durara la pausa a sus fanáticos, le daba autógrafos y conocía a los fanáticos como tal y seguía la historia y sucesivamente. No, y en la radio estuviste con KFNS y estuviste con Frank Cusumano, y cuéntanos de esa experiencia con Cusumano. Frank Cusumano, yo me recuerdo un día que estaba hablando con un gran ícono de los himnos de Mayagüez cuando yo era pequeño, y estaba hablando Andy Van Slyke sobre diferentes experiencias, y durante la pausa comercial él me llamó porque yo le había llevado unos pelotas para que me fotografiara a Andy Van Slyke, y yo me recuerdo haberle dicho la grata experiencia a Andy Van Slyke, que yo lo había conocido cuando yo era pequeño, y que yo había dicho cuando yo era pequeño que era el hijo de nada más y nada menos John Angelos, y él se acordó de esa experiencia vivida en Mayagüez, Puerto Rico. No, y a través también estuvimos también en un programa que se llamaba, asistíamos todos los domingos, que era El Fan de la Semana. Y cuéntanos cuál fue la experiencia que tú tuviste en ese programa. El Fan Show fue un programa en San Luis que se daba todos los domingos de 9:30 o 9:50 hasta las 10:30 p.m. que lo hacía el señor Rich Wood para la televisora de San Luis, donde se entrevistaban leyendas del deporte o jugadores actuales o figuras emblemáticas que están involucradas en el deporte. Pero más allá, ellos ponían a un fanático en un sillón, un sofá, y tenían al fanático y les regalaban obsequios. Yo me recuerdo en un momento dado, cuando estuvimos en el palco, a mí me dieron la dicha de ser el fanático de la semana, en donde me regalaron mercancía como gorras, artículos de colección, bolas y pijamas y mucho más cosas deportivas alusivos a los St. Louis Blues, St. Louis Cardinals, St. Louis Billikens, Illinois Fighting Illini de colegio y Mizzou Tigers. También recuerdo que en un momento dado, en ese mismo programa, yo conocí al señor Lou Brock. Ese era el entrevistado en esa ocasión, así que tuviste participación con él. Pero también, no solamente en esos deportes, también fuiste a la lucha libre WWE. Cuéntanos de esas experiencias que tuviste y a los shows que fuimos en esa época cuando estábamos en San Luis, donde conocimos a Kurt Angle, que de hecho tiene unas fotos con él, etcétera, etcétera. Cuéntanos de esa experiencia. Yo recuerdo haber ido a eventos de lucha libre de WWE, de TNA, en donde conocí a Kurt Angle. Inclusive también me recuerdo haber conocido al señor Randy Orton. Me recuerdo haber conocido a Tori Wilson, la luchadora de WWE. Y son gratas experiencias de haber conocido a estas leyendas. Y por eso siempre yo decía, algún día me veré enfocado, como yo siempre decía en mi infancia, y quería estar entrevistando todos estos deportistas. Yo también tengo otra grata recuerdo de mi high school en San Luis, en Market High School, que yo estaba en la clase en mi cocina de la clase y había alguien entrenando en la pista de mi escuela, y yo le decía a mi maestra, ¿quién es esa persona que está corriendo por ahí? Está corriendo como si estuviera entrenando para las Olimpiadas. Y después, para el grato experiencia mía, la maestra mía me dijo, esa es Jackie Joyner Turkey. Para los que no saben quién fue Jackie Joyner Turkey, fue una mujer emblemática en las Olimpiadas de Track and Field para los Estados Unidos. Ok, todo eso te dio idea de tú pensaste alguna vez estar en este medio de locución donde pudieras aportar a los deportes.
siempre he querido ser locutor deportivo, no tenía ninguna otra meta. Muchas personas tenían metas que iban a ser astronautas, iban a ser bomberos, iban a ser policías. Mi meta siempre fue ser locutor deportivo. Entonces, tu preparación, tú viniste a Puerto Rico, venimos a Puerto Rico, ¿y quién fue el que te dio cursos de locución en Puerto Rico? El señor Manuel Esteban Alegría, una de las voces famosas de todo el mundo de Puerto Rico. Y le agradezco al profesor Alegría que le dio lo que tenga la gloria para darle las gracias personalmente por todo lo que hizo por mí, para yo lograr mi sueño de ser locutor deportivo. Y tú tuviste un proyecto, y ese proyecto se tradujo en que tuviste un programa en la radio que se llamaba El Camerino Deportivo. ¿Y por cuánto tiempo lo tuviste y qué fue lo que te dio esa idea? El programa El Camerino Deportivo duró 5 años y se trataba de que yo quería entrevistar los deportistas de primera que yo siempre veía en la televisión, que yo admiraba y que yo decía algún día lo quiero entrevistar. Y quiero mencionarle a las personas jóvenes que cualquier cosa que se proponen uno lo puede lograr, porque imagínense, mi meta era ser locutor deportivo y hoy día lo he logrado. Ok, lograste ese programa. ¿Y qué hiciste? Tú hiciste unos programas donde le diste unos homenajes a ciertos jugadores emblemáticos. ¿Y quién fue uno de los primeros, o el primero que tú entrevistaste para tu programa en vivo? El primer homenaje que yo le hice a un deportista fue al señor Félix Tito Trinidad, que yo lo llevé al Ñasco y le hice un homenaje como tal. El segundo homenaje yo lo logré con el señor Orlando Peruquín Cepeda, gracias a su esposa, ambos han fallecido, Miriam Cepeda. Agradezco su amistad siempre que nos brindaron día tras día. También el tercer homenaje, ellos me ayudaron a conseguir al señor Atanasio Tani Pérez, Hall of Fame, orgullo cubano, pero también sigue por tener un cariño especial para Puerto Rico. Y después el próximo, ¿quién fue? Nada más y nada menos que Roberto Lomar Velázquez. Roberto Lomar siempre se ha ganado por darnos la mano siempre, pero también quiero mencionar personas que entrevistaban en el programa, que fueron personas como Albert Pujols, Yadiel Molina, Tony La Russa. Tuvimos un programa con Juan Marichal que nos hizo unos anécdotas tremendas. ¿Te acuerdas de la anécdota que él nos hizo? Que cuando él tenía 23 años se enfrentó, ¿a quién fue que se enfrentó? ¿Te acuerdas? A Water Span. A Water Span. ¿Y qué fue lo que él comentó? Que cuando estaba en el 9º inning, ellos enfrascados, Water Span tenía 41 años, 42 años, y estaban ahí, y viene Alvin Dark, que era el dirigente para esa época de San Francisco, lo iba a sacar, y él le dijo, ¿cómo tú me vas a sacar a mí con 23 años? Si yo mira ese viejo que está ahí, y él está nuevo, yo no puedo salir del juego. Llegaron a un 12º inning, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas? Él le dijo, según lo que le dice, Willie May le dijo, él le dijo a Alvin Dark, sácame de juego porque estoy cansado. Y Water Span seguía en el montículo y vino Willie Mays. ¿Y qué fue lo que le dijo Willie Mays? yo voy a sacar la bola, no te preocupes, no te van a tener que sacarla, vamos a ganar el juego. Entonces, a través de esto, tú también, cuéntame, ¿en qué eventos tú has podido estar gracias a que has estado en la prensa y en programas radiales? ¿En qué eventos participaste? El primer pase de prensa internacional que me dieron, internacional, que digamos, pues un juego de los Cardenales de San Luis contra los Marlins de Florida, entre otros. También me dieron pase para un centro básquet, también me dieron para la Copa Tuto Marchand, y tengo grata experiencia con todos estos deportistas de primera. Yo me acuerdo cuando fuimos a la Copa Tuto Marchand en San Juan, logré conocer al señor
Luis Escola junto a usted, pero también yo recuerdo que una persona me la presentó Jerome Mincy en una Copa Tito Marchand. Yo no sé si usted se recuerda quién era el gerente general de Canadá en esa época. ¿Usted se acuerda? ¿No? Steve Nash. Steve Nash, tremendo ser humano. Yo diría que yo vivo la vida del sueño porque esto era lo que yo quería hacer toda la vida y se me logró dar, entrevistar a las personas que yo más admiraba en mi juventud y las personas que yo decía, wow, algún día quiero estar junto a él. No, y si te acuerdas de aquel juego en la Florida de los Marlins contra San Luis, tuviste la dicha de entrevistar a 2 Salón de la Fama, si tú bien recuerdas, Andrew Dawson y Tani Pérez, así que has tenido bastante experiencia a tu corta edad y yo creo que el propósito de ese programa cuando se hizo por primera vez fue que nosotros determinamos que teníamos que buscar a quien hacía la noticia porque el programa que nosotros estábamos trayendo al público era viernes a las 4 de la tarde y como ustedes bien saben, ya en todos los otros programas anteriores estaban todas las noticias que hubieran sido recicladas y tomamos la decisión de en vez de hacer de la forma dando la noticia, sino íbamos a traer a quien generaba la noticia. Si bien te acuerdas, en una ocasión, ¿qué fue lo que pasó con Roger Clemens? Roger Clemens había lanzado en la Liga Independiente, pues estaba haciendo un promotion tour porque él quería hacer el Salón de la Fama, pero yo me recuerdo haberlo conocido aquí en Mayagüez cuando su hijo vino a jugar con los Indios de Mayagüez. Yo me recuerdo que alguien, un periodista de Mayagüez, entrevistó ese día a Huicho Figueroa, pero yo había hecho mi asignación antes de tiempo. Yo sabía que Roger Clemens posiblemente tiraría ese día y yo recuerdo haberle entrevistado a Roger Clemens y se me dio la dicha de haberlo conocido en Mayagüez también. Y eso fue en vivo. Y también recordamos que cuando el que fue el primer pick del béisbol, de Major League Baseball, bajándose del avión en Puerto Rico, tú lo entrevistaste. ¿Te acuerdas quién fue esa persona? Carlos Correa. A Carlos Correa. Tiene familia de Puerto Rico y con orgullo tenerlo. También logré entrevistar en un momento dado a Javier Báez. En un momento dado también, inclusive, que cabe resaltar que yo me recuerdo haber entrevistado a Francisco Lindor cuando él estaba en AA y él iba a representar a Puerto Rico por primera vez. Yo logré conseguir a Francisco Lindor contactando al equipo de las ligas menores y también gracias a una idea de un amigo mío personal, Alex Sánchez de San Luis, que me dijo, Roberto, tienes que entrevistar a tal jugador va a ser un jugador emblemático para los Astros de Houston y hoy día en la cara de los Astros de Houston, ¿quién es? José Altuve. También tengo una grata experiencia de haber entrevistado a el señor Lionel Messi, o también tuve la dicha de entrevistar a Mario Messi. En Isabela entrevisté a Mariano, el señor 100% del Salón de la Fama de Grandes Ligas, Mariano Rivera. Entrevisté a Mariano Andretti en el deporte de Fórmula 1. no, y a Carlos Pasarela en el tenis. Y en otra ocasión, cuando fueron seleccionados los jugadores más valiosos de la liga y el Cy Young, ¿a quién tú entrevistaste? A Clayton Kershaw y a Mike Trout. Por cierto, para los que no saben, Mike Trout jugó antes de llegar a la Grandes Ligas en un torneo en Puerto Rico y por ahí circula por las redes del Camerino Deportivo. Yo creo que es el Camerino Deportivo con una o dos de Instagram, una foto mía conjunto con
Mike Trout también aparece en algunas fotos con Robinson Cano, pero también hay que mencionar algo muy importante. Alguien falleció hace 2 días atrás y yo recuerdo que en un momento dado yo llamé a las oficinas de donde Hulk Hogan tenía su negocio y logré conseguir al mismo propio Hulk Hogan. Y nos dio un endoso para el programa de aquella entonces que estaba en la radio. Nosotros terminamos en la radio, ¿verdad? Por muchas razones, inclusive acuérdense que vino la pandemia y vino el temporal y los terremotos. Pero ahora, ¿cómo fue que tú decidiste regresar y hacer estos podcasts? Bueno, una idea de una persona muy especial para mí, que es mi señor padre, es una de las razones que quería hacer el programa, para hacerlo conjuntos, y también aquí Carolina Vargas, que está en Argentina, que me ha dado la motivación para seguir con mis sueños, porque ella misma me había dicho, oye, yo he visto que los jugadores te han dado muchos autores, ¿por qué no le sacas provecho a los jugadores y grábalos? Ella graba contenido para sus redes, ella tiene algo de mercadeo en la internet y ella me dice, sácale provecho porque los mismos deportistas están en búsqueda de que le saquen la información de primera, de la boca de ellos mismos, que no hay mucha gente que tienen esa bendición de conseguir los deportistas tan fácilmente como aquí se te hace. Y ahí el resto es historia. No, y yo creo que esto va a ser por la tarde de hoy todo lo que nosotros tenemos para que ustedes conocieran quién es Jorito, el que les lleva a ustedes este programa de El Camerino Deportivo. Una vez más le vamos a dar las gracias por ustedes sintonizarlo, denle like, suscríbanse y compartan estos videos con sus amistades. Y ahora ya ustedes conocen quién es Rorito y los dejo por esta tarde de hoy.